Recording in progress. Muy buenas noches, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y nos alegra mucho tenerlos hoy con nosotros para esta interesante presentación sobre los fundamentos de la inteligencia artificial, un tema de mucha actualidad y del que se está discutiendo bastante en nuestros medios. El máster Andrés Segura Castillo es el encargado de este tema el día de hoy, y él es coordinador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, graduado en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y de la Maestría de Gestión de Tecnología de la Open University de Inglaterra. Actualmente él es el presidente del capítulo de Ingeniería, Biología y Medicina, así por sus siglas, y de la sección de Costa Rica de la IEEE. Buenas noches, Andrés, un gusto de tenerlo de invitado la noche de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias doña Ani y a Raquel por la invitación y coordinación de este evento. Para mí no solamente es un gusto, sino un honor también compartir con ustedes y las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio. El propósito de hoy pues es dar una vista tal vez muy rápida, pero muy jugosa, ¿verdad?, de los fundamentos de la inteligencia artificial, con el objetivo también de que dentro de la dinámica del colegio podamos tener una serie de seminarios como este que inclusive conduzcan a eventuales colaboraciones, tanto de parte de nosotros, ¿verdad?, como de las personas que tengan en algún momento interés en así hacerlo, ¿verdad? Como coordinador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNED, también para mí es muy importante darnos a conocer, que las personas sepan que pueden contar con nosotros, ¿verdad?, para efectos de investigación y desarrollo. E igualmente desde la IEEE, ¿verdad?, que es una organización internacional con mucho prestigio, tenemos ya una buena, llamémoslo así, masa crítica de personas que estamos trabajando en estas áreas y que eventualmente también podríamos contribuir cuando se necesite, ¿verdad? Y de manera voluntaria estamos tratando de llevar estas iniciativas a más personas, porque, bueno, no solamente es necesario, sino muy pertinente, como usted mencionaba al inicio. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles mi pantalla para iniciar la presentación. Ok, entonces iniciamos. Vamos a iniciar este espacio con una ruta muy sencilla, pero creo que bastante adecuada para el propósito de hoy. Vamos a hablar de los fundamentos históricos de la inteligencia artificial, cuáles son los hitos claves para comprenderla y por qué inclusive podríamos entender el término desde diferentes perspectivas y cómo esas perspectivas eventualmente también nos ayudan a utilizarla de manera más adecuada o pertinente. Después vamos a ver un espacio de fundamentos técnicos, ¿verdad? Básicamente cuáles son las técnicas principales que no solo emergieron históricamente, sino que actualmente están vigentes. Y bueno, el boom actual, que es el tema de la IA generativa o inteligencia artificial generativa, que no solo es la principal tendencia, sino que también es la que pues, ha generado mayor impacto en medios y creo que es la que más curiosidad ha generado. Entonces, creo que también es importante que lo discutamos y lo veamos un poquito a fondo. Iniciemos con la parte histórica. En cualquier momento, si tienen alguna observación o comentario, pues con gusto la atenderé también mientras estamos durante la presentación. La idea también es ir generando esta conversación y colaboración de camino. Entonces, bueno, si vamos lo más atrás que podamos a la historia, en realidad el concepto de una inteligencia artificial, o llamémoslo así, de un ente autónomo creado artificialmente, o inclusive, ¿por qué no?, ¿verdad? La creación de vida artificial ha sido un concepto que nos ha acompañado pues, desde hace muchísimo tiempo como humanidad.
Hay, por ejemplo, desde tradiciones antiquísimas, como la tradición judía, ¿verdad? Que habla del golem como un ente creado a partir de barro, eh, que con el propósito de hacer, digamos, las tareas más fáciles, ¿verdad? Y eso siempre también estaba ahí llamémoslo así, en el inconsciente de la creación de este tipo de iniciativas, ¿verdad? Es la resolución de tareas que para de alguna manera a nosotros nos resultan un poco tediosas. Lo mismo Talos en la mitología griega, por ejemplo, era un ser autónomo que defendía la entrada de enemigos, ¿verdad? Entonces, básicamente era un gigante de bronce, ¿verdad? Autónomo para defender a la ciudadanía. Y ni qué se diga, ¿verdad? Del tema de ciencia ficción y toda la literatura y libros geniales que se han escrito al respecto, como, bueno, obras como las de Philip K. Dick, ¿verdad? Si los androides sueñan con cabritas, tenemos ejemplos como inclusive menos, entre comillas, modernos, como Frankenstein, ¿verdad? Que era esta idea de un ser autónomo a partir o darle vida a algo inerte a partir de partes que se conjuntan. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque al final del día, ¿verdad? Somos historia y la forma en la que aplicamos la tecnología siempre está vinculada a la historia de la humanidad y a cómo eventualmente hemos respondido a metáforas, por ejemplo, o a narrativas que tienen que ver con cosas propias del ser humano y que están ahí latentes en todas las culturas. Pero bueno, históricamente también quiero iniciar con el hito de Alan Turing, ¿verdad? Que en los años 50 fue la primera persona que a nivel científico propuso la pregunta, ¿verdad? Que si sería posible que las máquinas piensen. Y él creo que dio muy pertinentemente en el clavo al decir que, bueno, para eso habría que pensar cuáles son las definiciones correctas de máquina y de pensamiento, ¿verdad? En un ámbito biológico, inclusive, podemos pensar en el pensamiento como un resultado evolutivo, ¿verdad? No solamente en el ser humano, sino en general en varias especies, y la cognición como tal, ¿verdad? No es exclusiva de la humanidad. Entonces, desde esa perspectiva, Alan también se plantea, bueno, ¿qué tal si las máquinas pueden eventualmente desarrollar esa capacidad cognitiva y pensar o tomar decisiones, digamos, inteligentes? Y es muy interesante porque lo que plantea entonces es un experimento que también ha permeado mucho la forma en cómo interpretamos la inteligencia artificial, ¿verdad? Y es básicamente imaginarse un robot o llamémoslo así, un agente inteligente que al recibir una pregunta retorna una respuesta para la cual yo no puedo determinar si la respuesta proviene de una persona o de un ente artificial, ¿verdad? Y para efectos prácticos, ahora que estamos con el tema de IA generativa, ¿verdad? ChatGPT muy probablemente pasaría esa prueba, ¿verdad? Y a nivel filosófico, personas como John Searle también lo han planteado en lo que él llamó el cuarto chino, ¿verdad? Que bueno, si hay algún ente dentro de un cuarto que no vemos como en una caja negra, llamémoslo así, y le damos como entrada, por ejemplo, símbolos del chino, y él tiene la capacidad, mediante un manual de descifrar el significado y dar como respuesta a la traducción, pues uno pensaría, ¿verdad? Y eso es lo que filosóficamente plantea Searle, que aunque la respuesta es correcta, la importancia del mecanismo que está dentro y lo que no vemos en esa caja negra hace la diferencia, ¿verdad? Y eso también ha sido un debate y se mantiene hasta la fecha, ¿verdad? Porque eh, todavía, por ejemplo, estamos debatiendo si en efecto la inteligencia artificial que exhibe un chat GPT o un robot muy avanzado lo definimos como tal o es llamémoslo así, una ilusión a partir también de los conceptos que manejamos de eh, máquina y pensamiento o inteligencia en general. Pero bueno, ¿cuándo se acuña el término? En la conferencia de Dartmouth en 1956. Ese grupo de compas, literalmente, que se ven ahí, son básicamente un conjunto de matemáticos e informáticos, que en aquel entonces inclusive era una ciencia apenas incipiente, como Claude Shannon, John McCarthy, Marvin Minsky, que siguiendo la postura de Turing,
querían definir exactamente qué es una máquina inteligente y qué debería tener para considerarse como tal, ¿verdad? Y es muy interesante porque, por ejemplo, uno lee un libro como La Sociedad de la Mente de Marvin Minsky y su concepto de inteligencia es interesantísimo, ¿verdad? Es básicamente que la mente está compuesta de un montón de módulos o agentes y que eventualmente si logramos replicar esos módulos y esos agentes artificialmente, el resultado va a ser la inteligencia. Por otra parte, una persona como Claude Shannon, de verdad, lo que hizo fue básicamente formalizar conceptos matemáticos para los cuales el manejo de la información mediante métodos computacionales resultara no solo factible, digamos, en una máquina, sino que además fuera eficiente, ¿verdad? Entonces, a Claude Shannon le debemos, además de este aporte a la conferencia, la posibilidad, por ejemplo, de que podamos transmitir información en paquetes a través de Internet y cuestiones tan complejas como el también hacer cálculos, ¿verdad? Que al final del día se transforman en la máquina que tenemos ahorita para ver esta charla. Entonces, vamos viendo también que la evolución del término va en coevolución con la tecnología disponible en la época, ¿verdad? Y cómo vamos generando, por ejemplo, capacidades computacionales que de alguna manera brindan mayores posibilidades de, por ejemplo, exhibir comportamientos inteligentes, ¿verdad? Para nadie es un secreto, por ejemplo, una calculadora hace operaciones mucho más rápidas que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y uno podría decir, ok, la pregunta es si es el hecho de hacer esa operación tan rápido eh, una función inteligente o exhibe inteligencia o es inteligente, ¿verdad? Todo depende de las palabras aquí, el lenguaje es clave, ¿verdad? Porque inclusive uno podría criticar y mucha gente también plantea eso, ¿verdad? Que el término que se acuñó en esa conferencia como inteligencia artificial, pues estaba, por así decirlo, sesgado por las nociones de inteligencia y artefacto que había en la época, ¿verdad? Hoy podríamos inclusive ir más a fondo y, por ejemplo, desde ciencia cognitiva, el debate en torno a la inteligencia y, por ejemplo, a la no exclusividad de la inteligencia en términos cognitivos humanos, pues es muy amplio y con la neurociencia ahí también se va comprendiendo un poquito mejor cómo eventualmente funciona la mente. Y lo que entendemos por inteligencia puede ser, ¿verdad? Muy relativo también y dependiente del contexto. Entonces, a partir de Dartmouth se dan dos vertientes que históricamente siguen permeando, ya sea consciente o inconscientemente, ¿verdad? En la forma en la que se hace investigación en inteligencia artificial, ¿verdad? Por un lado está la inteligencia artificial dura, ¿verdad? Que asume que son los principios bioinspirados, es decir, la biología de la cognición, y particularmente la cognición humana como ejemplo, la que nos va a dar la clave para desarrollar mecanismos inteligentes en máquinas. Y eso es, por ejemplo, las famosas redes neuronales, están inspiradas en buena y sana teoría, ¿verdad? En los patrones de activación neuronal que existen en nuestro cerebro. Ahora más adelante vamos a ver con un poquito más detalle que en realidad no es tan así, pero la metáfora es lo que inspira, ¿verdad? El trabajo. Y estas redes neuronales probablemente sean las que actualmente no solo están más vigentes, sino las que tienen mayores capacidades y, llamémoslo entre comillas, exhiben mayores comportamientos inteligentes y de alguna manera son los que lideran, digamos, el trabajo en inteligencia artificial. Pero por otro lado, también hay una vertiente que se denomina inteligencia artificial suave, ¿verdad? Que básicamente lo que interesa es que los sistemas exhiban inteligencia. Y eso es muy importante porque entonces los mecanismos mediante los cuales yo programo, llamémoslo así, los algoritmos que responden a mis situaciones de interés, ¿verdad? Y los resuelven inteligentemente, no importa si son estadísticos o son estocásticos o son mecanismos fundamentados en lógica o álgebra booleana, ¿verdad? Si exhiben inteligencia, yo puedo de alguna manera considerarlos como inteligencia artificial, pero entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se considera inteligente y cómo sé yo, ¿verdad? Que lo que se exhibe en efecto es inteligencia. Pero bueno, esto ha dado importantes avances, sobre todo en lo que sería procesamiento simbólico y lógico, y básicamente, ¿verdad? Todos los circuitos de nuestras computadoras y en general de nuestros aparatos electrónicos funcionan así, ¿verdad? En términos de una lógica simbólica con operadores lógicos que ahorita vemos más adelante en más detalle, ¿verdad? Son, llamémoslo así, sistemas expertos los que realmente representan esta vertiente
De hecho, acá en el país tenemos personas como Álvaro de la Osa, por ejemplo, que es experto en el tema y en su momento, ¿verdad? Los sistemas expertos eran el boom, ¿verdad? Tienen la ventaja también de no requerir tantos recursos computacionales como sí lo hacen, por ejemplo, las redes neuronales. Entonces, ahí vemos una situación importante, ¿verdad? Y que quiero también mencionar antes de continuar avanzando, es que conforme vamos avanzando en este tema, lamentablemente mucha de la diversidad que existió en su momento del inicio, ¿verdad? Se ha ido reduciendo, ¿verdad? Actualmente cualquier persona que quiera investigar en IA, casi que por default tiene que investigar en investigación en inteligencia artificial generativa, porque es la tendencia más vigente y es la que está logrando más avances rápidamente. Pero bueno, como quien dice, quien quita, un quite, ¿verdad? Y no dejar de lado, por ejemplo, mecanismos como programación simbólica o inclusive hacer mezclas, que ahora lo vemos también es una opción, puede traer resultados todavía más interesantes. Russell y Norvig, ya aquí entramos en los 90, también con un aumento en la capacidad, introdujeron en general la idea de agente inteligente, ¿verdad? Y ellos inclusive querían alejarse de esta idea, digamos, como de una inteligencia artificial, como un concepto general que se le puede aplicar a cualquier ente, ¿verdad? Entonces ellos hablaban de agente para que, por ejemplo, si una persona está pensando en hacer un robot, lo considere, bueno, como un agente racional, ¿verdad? Y un agente racional es básicamente una estrategia reactiva que ante los, llamémoslo así, entradas que recibe del ambiente o los estímulos que recibe del ambiente, da la respuesta esperada correctamente a eso, ¿verdad? Y es una lógica todavía, ¿verdad? Muy computacional, ¿verdad? Y en algunos sentidos bastante rígida, ¿verdad? Porque es reactiva, no es adaptativa, ¿verdad? Más adelante fue adquiriendo más capacidades, pero la idea era básicamente, por ejemplo, pensemos en un auto autónomo que se podría definir como un agente racional ideal, ¿verdad? Tiene la capacidad de maximizar el rendimiento de sus acciones, es decir, navegar por la carretera sin atropellar a nadie, sin respetando las leyes de tránsito, sin desviarse de la ruta esperada o si eso hace es para tener un mejor rendimiento. Y en fin, ¿verdad? A partir de una secuencia de percepciones de lo que ve en el ambiente, racionalmente e idealmente, va además incorporando el conocimiento para tomar la mejor decisión, ¿verdad? De hecho, cuando yo veía esto en mis cursos en formación, ¿verdad? Mi profesor vacilaba, ¿verdad? Ojalá las personas fueran así, ¿verdad? Racionales, ideales, pero resulta que no lo son tampoco. Entonces, eso es una paradoja de la IA, ¿verdad? Tener como referencia la cognición humana, ¿verdad? Que es un proceso evolutivo tan complejo y que es el resultado y que sigue cambiando y se adapta también dependiendo del ambiente, tiene su complejidad. Entonces, lo interesante también de Russell y Norvig es que dieron pasos a todas estas ideas, ¿verdad? De que podíamos tener, por ejemplo, en nuestros dispositivos asistentes inteligentes, ¿verdad? No sé si recuerdan, por ejemplo, por esa época Microsoft tenía el Clip and Word que daba sugerencias, ¿verdad? Eran inteligencias artificiales, llamémoslo así, incipientes que estaban programadas con esta visión. Y, digamos, su adopción no fue tan masiva como, por ejemplo, lo está haciendo ahora ChatGPT, pero en esencia es, digámoslo así, ChatGPT podríamos pensar que es un intento de un agente racional ideal con esteroides, ¿verdad? Haciendo con muchísimos más recursos computacionales y con una cantidad o accesos de datos sumamente superior. Y bueno, ¿cuál es la definición que entendemos actualmente por IA? Hay varias, ¿verdad? Tampoco es que sea una ciencia totalmente consensuada, pero en efecto podemos decir que esta es una de las más referenciadas y es la capacidad de las máquinas. Todavía seguimos pensando en máquinas, ¿verdad? Eso es importante. Para realizar tareas cognitivas similares a las humanas, incluida la automatización de procesos físicos como manipular y mover objetos, ¿verdad? Que está claramente pensando en robótica, pero además, a nivel de software, uno podría decir, bueno, que perciben, detectan, resuelven problemas, toman decisiones y la parte que es más literalmente novedosa e innovar, ¿verdad? Creo que el avance que estamos teniendo ahorita es que la capacidad creativa de la IA, ¿verdad? Nos pone o nos mueve el piso, pero en efecto puede
crear cosas nuevas, ¿verdad? Ya no solamente resuelve un problema rápidamente, sino que inclusive los puede plantear. Pero ahorita vemos cómo. Y de fondo toca, digamos, como ciertas, llamémoslo así, fibras sensibles de la humanidad, porque nos vemos en una disyuntiva, pero que ya ahorita también conversamos, no es tal, ¿verdad? Es cuestión de comprender cuáles son los mecanismos creativos que tiene la inteligencia artificial y cómo eventualmente también nos pueden contribuir. Si tienen algún comentario o observación hasta el momento, ¿verdad? Yo me emociono hablando de esto, pero también me gustaría escucharles y si tienen alguna consulta o duda, eh, le entramos. Ok, seguimos entonces. Ahora vamos a entrar con la parte técnica. La idea acá no es entrar a total profundidad de cada técnica, pero sí que ustedes se lleven una idea de cuáles son los mecanismos, ¿verdad? Que en última instancia son algoritmos diseñados por personas, ¿verdad? Que obedecen a visiones de mundo y a capacidades cognitivas, ¿verdad? De las personas y que una vez comprendidas, ¿verdad? Facilitan mucho también la interacción con las herramientas, ¿verdad? No es lo mismo interactuar con ChatGPT si yo no conozco lo que está detrás de la herramienta, que si tengo una noción e inclusive puedo, por así decirlo, utilizarlo a mi favor para que me dé las respuestas que realmente estoy esperando con la calidad esperada y llamémoslo así, el el rendimiento, ¿verdad? Que al final del día eso es lo que valoran las inteligencias artificiales, ¿verdad? Las respuestas, qué tan buen rendimiento tuvieron y les damos esa retroalimentación para ir aprendiendo. Entonces, tenemos clara la historia y la historia viene en hechos concretos, ¿verdad? O sea, eh, los primeros o las técnicas más durante los años 90 y principios de los 2000 más consolidadas eran los sistemas lógicos. ¿Verdad? Que como les decía, aquí lo que se hace es simular el razonamiento humano mediante el uso de operadores lógicos. De hecho, el caso trivial, ¿verdad? Para una máquina que se utiliza, digamos, para enseñar a programar este tipo de sistemas es el del caso de Clue, ¿verdad? El juego Clue como tal, por así decirlo, utilizando operadores lógicos, uno podría determinar a partir de una serie de premisas quién es el culpable de un asesinato, ¿verdad? Entonces, básicamente funciona con una lógica inferencial, ¿verdad? De, si dado esto y dado lo otro, entonces, ¿verdad? Tengo tal resultado. Y normalmente aquí, lo que llamamos bases de datos en realidad son representaciones simbólicas de esas premisas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un sistema experto, ¿verdad? Tiene todas las premisas que, por así decirlo, representan el conocimiento de una persona experta en un tema. Entonces, pensemos en un sistema experto, por ejemplo, en identificación de especies, ¿verdad? Que tiene una serie de vertientes y montones de especializaciones, pero entonces pensemos en especialización, un sistema experto especializado en córvidos, ¿verdad? En la identificación de las diferentes subespecies y en sus comportamientos, etcétera. Si yo a un sistema experto le doy todas las premisas del comportamiento de estas aves, ¿verdad? Que son representaciones computacionales, ¿verdad? No son exactamente la frase como tal, ¿verdad? Que al final del día todo se trabaja en representaciones, normalmente vectores de unos y bits, de unos y ceros, perdón, bits que representan características, ¿verdad? Y que después yo al juntarlas y al hacer operaciones lógicas, que son en esencia circuitos, puedo obtener respuestas e inferencias lógicas. Y lo que hacía importante el sistema experto, por ejemplo, mediante un lenguaje de Prolog, es que al final, en efecto, le permite a la persona experta valorar la respuesta, ¿verdad? Y incorporar nuevo conocimiento. Entonces, en una arquitectura de sistema expertos, ¿verdad? Un usuario no experto, como yo, ¿verdad? Que quiero saber algo de los córvidos, introduzco mi consulta, como por ejemplo, cuántas subespecies existen, y entonces él va a buscar a través de su, llamémoslo así, motor de búsqueda de inferencias, cuáles son esas subespecies, va a decir que esta y esta y esta se encuentran en la base de datos, da una explicación, ¿verdad? Porque todo también puede acompañarse, ¿verdad? Dado el conocimiento que tengo de que existe A, B y C,
las subespecies son estas que les pongo. Eventualmente, si no, si cometieron error, una persona experta le puede decir, o por ejemplo, si hubiera un hallazgo de cualquier subespecie nueva, esa persona puede agregarlo a la base de conocimiento, ¿verdad? Como experta. Y entonces, ¿qué es lo que ganábamos con o ganamos con los sistemas expertos? Bueno, tiempo, ¿verdad? Que en esencia es una obsesión de la humanidad, hacer las cosas, ojalá lo más rápido y pronto posible, para, uno diría para tener ocio y todo, pero la tendencia pareciera ser para hacer más cosas y hacer más cosas y ahí pasar ocupados todo el tiempo. Lo digo medio en serio, medio en broma, ¿verdad? Pero un sistema experto tiene esa capacidad. Entonces, por ejemplo, el proyecto de doctorado de mi tutor en su momento, que fue un sistema experto, fue implementado, por ejemplo, en la planta de Volkswagen en Alemania para detectar posibles averías en los autos, ¿verdad? Y entonces, básicamente con sensores, los robots indicaban el estado de ciertas piezas una vez armado el vehículo, por ejemplo, daban esos parámetros al sistema experto y dependiendo de los valores que estaban y de la base de conocimiento que había, el sistema experto decía si el auto pasaba el check de calidad o no, ¿verdad? Y eso lo traigo a colación porque no quiere decir que sea perfecto, ¿verdad? Y de hecho ustedes saben que no hace mucho Volkswagen tuvo una pérdida importante, no solo de prestigio, sino también en el mercado, porque sus autos estaban alterados para pasar ciertos parámetros. Claramente esa alteración no la hizo el sistema experto y eso lleva a cuestiones éticas que también más adelante podemos discutir, ¿verdad? Que la inteligencia artificial en este caso no puede, ¿verdad? Prever, ¿verdad? Si yo le doy a un sistema experto una base de conocimiento, él sabe nada, sabe nada más y absolutamente nada más que lo que está representado en su base de conocimiento. E insisto, es una representación, no tiene la complejidad, ¿verdad? De una idea o no tiene la complejidad, ¿verdad? De la experiencia de una persona experta, pero ayuda mucho, ¿verdad? Y el hecho de que podamos trabajar a partir de inferencia lógica, ¿verdad? Que mucho de lo que hacemos en el día a día funciona así, hace que este tipo de inteligencias artificiales hayan tenido mucha utilidad y están vigentes, nada más que no son tan, llamémoslo así, preponderantes en los medios como son otras personas u otras inteligencias artificiales. Y la idea también acá es que, ¿verdad? Veamos que dependiendo del contexto, esta es una solución perfectamente viable y de bajo costo, ¿verdad? Para tener ciertos procesos de automatización y una inteligencia artificial, ¿verdad? Que no es costosa de mantener y que eventualmente no requiere tanto recurso computacional, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo ahí. La otra gran vertiente, si voy muy rápido, también me avisan y me detienen, ¿verdad? No tienen dudas en cuanto al sistema experto o en general a los sistemas, ¿verdad? Basados en lógicas booleanas o lógicas de primer orden, ¿verdad? Aquí recuerden que la inferencia es lo clave, ¿verdad? Y la inferencia es un proceso cognitivo, pero aquí lo estamos, por así decirlo, manipulando de otra manera a partir de programación lógica que en última instancia residen circuitos que pueden hacer, por ejemplo, operaciones lógicas, ¿verdad? Del y, el or, el not and y así sucesivamente. Aprendizaje mecánico. ¿Alguien ha escuchado este término? Machine learning, ¿verdad? Es como la vertiente más grande y preponderante en este momento. ¿Qué es? Bueno, de hecho el nombre a mí me gusta más que inclusive inteligencia artificial, ¿verdad? Porque últimamente lo que tenemos realmente son algoritmos y modelos estadísticos que le permiten a los sistemas mejorar progresivamente su rendimiento. Y esa mejora progresiva de rendimiento es lo que denotamos como aprendizaje, ¿verdad? Nuevamente, aprendizaje en este contexto no es el equivalente al aprendizaje humano. Y aquí es muy interesante porque, por ejemplo, en aprendizaje mecánico podemos utilizar redes neuronales, ¿verdad? Y mezclarlos con procedimientos estadísticos que eventualmente, ¿verdad? Diluyen esas fronteras que inicialmente vemos en el debate entre la IA dura y la IA suave, ¿verdad? Creo que el aprendizaje mecánico tiene esa ventaja, ¿verdad? Que es mucho más pragmático, ¿verdad? Y forma, por así decirlo, un subconjunto de la IA muy efectivo, ¿verdad? Tiene tres paradigmas dentro del aprendizaje mecánico, ¿verdad? El primero sería el aprendizaje supervisado, que aquí entrenamos un modelo
Y por modelo que entendemos, ¿verdad? Es básicamente un programa que puede ser desde una regresión lineal, ¿verdad? Como modelo estadístico, pasando por una red neuronal, que ahorita lo conversamos un poquito más, que en realidad es un conjunto de regresiones lineales que se ajustan dependiendo de entradas y salidas esperadas. Podemos también tener cosas más complejas, ¿verdad? Como los algoritmos generativos que están detrás de IA. Pero bueno, en el ámbito de aprendizaje supervisado, lo importante es que yo tengo un conjunto de datos, que yo los tengo ya previamente clasificados, a eso se le denomina etiquetado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un aprendizaje supervisado de un conjunto de datos, por ejemplo, como mi colega Roberto Vargas lo trabaja, ¿verdad? De identificación de aves a partir de su sonido, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es un conjunto de sonidos de esas aves etiquetados. ¿Y qué es etiquetado? Bueno, decir que en esta muestra el ave está en este punto del tiempo, o el ave está aquí, o que esta imagen en este punto, en este píxel, representa parte de la vocalización de esa especie. Entonces, cuando yo tengo mucho, ¿verdad? Y ese conjunto está bien etiquetado, funciona para aplicar estos modelos, ¿verdad? De forma tal que cuando yo le dé nueva data, ¿verdad? Idealmente, ¿verdad? Ojalá un dato desconocido, el modelo por sí solo me indique si corresponde o no corresponde con la especie, ¿verdad? Mejor aún, a cuál de las especies que conoce corresponde. Y esto vean que es básicamente lo mismo que hacía un sistema experto, pero sin los mecanismos lógicos, ¿verdad? Aquí esto es computación pura, matemática aplicada, ¿verdad? En función de ajustar los pesos, ¿verdad? Del modelo para que las entradas den los resultados esperados. Ahora, lo podemos ver de esta manera, ¿verdad? Yo tengo datos, ¿verdad? Que son mis categorías, ¿verdad? Ya están previamente etiquetados, como están acá. Yo, como supervisor, ¿verdad? Defino del set de datos de entrenamiento, el conjunto de datos de entrenamiento y la salida esperada, ¿verdad? Yo quiero en este caso que las manzanas sean manzanas, que los mangos sean mangos y las peras sean peras, ¿verdad? Le doy eso al algoritmo, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, uno que utiliza también Roberto Vargas es Random Forest, ¿verdad? Que es un algoritmo también basado en lógica que categoriza en función de una ya ramificación, ¿verdad? De categorías, ¿verdad? Por ejemplo, decir, es amarillo, si es amarillo, tiene tal forma, eh, presenta la hoja de tal manera, así, y así sucesivamente, dependiendo de las características que yo le haya dado, entonces me va a decir, ok, es un mango, ¿verdad? Aunque aparezca una pera, por ejemplo, un poco más amarillenta en el set de datos, probablemente no la categorice como mango porque tiene otras características que la identifican. Y aquí está la clave del aprendizaje supervisado, ¿verdad? En cómo yo etiqueto los datos y cuáles son las características que yo le ingreso al sistema o al algoritmo particularmente para que en el procesamiento pueda distinguir cuáles son las salidas, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí qué es lo inteligente y artificial aquí, pues es muy poco, ¿verdad? Lo inteligente es cómo defino mis datos, ¿verdad? Cómo los organizo, cómo preparo mi set de entrenamiento, cómo le doy las salidas esperadas y qué algoritmo utilizo, ¿verdad? Para tener resultados bastante adecuados. De hecho, de momento no, digamos, no hay un algoritmo que siempre funcione al 100% y dé todas las salidas esperadas siempre, ¿verdad? Porque la realidad es más compleja que eso. Pero vamos entendiendo, ¿verdad?, cómo funciona particularmente el aprendizaje supervisado dentro del aprendizaje mecánico. Y como les digo, eso que dice ahí, algoritmo, es intercambiable, ¿verdad? Yo puedo meter una red neuronal, puedo meter otro algoritmo como un random forest, puedo utilizar una estrategia estadística como K-means para hacer el agrupamiento y así sucesivamente, ¿verdad? Eso no es lo que define la técnica como tal, sino este diseño que ustedes ven acá, que es básicamente los pasos a seguir. Y en el mundo de computación y de inteligencia artificial, ¿verdad? Cada uno de esos pasos son un mundo de investigación, ¿verdad? Cómo genero nuevos algoritmos, cómo mejoro el procesamiento, cómo lo hago más eficiente, cómo defino mejor los sets de entrenamiento, ¿verdad? Cómo proceso mi data o mis datos para que eventualmente realmente sean, llamémoslo así, copias fieles de lo que quiero que el algoritmo me clasifique. Todas esas son las preguntas que están de fondo, ¿verdad? Y que hacen que esto no sea
inmediato. Ahora pensemos, y aquí añadimos un poquito de darnos así un grado mayor de inteligencia, entre comillas, ¿verdad? ¿Y qué tal si no intervenimos como personas expertas en la etapa de entrenamiento ni en la preclasificación de los datos, ¿verdad? Sino que dejamos que un algoritmo, a partir de, por ejemplo, métodos estadísticos o inclusive búsquedas, ¿verdad?, de naturaleza aleatoria y de reducción de las capacidades, digamos, por ejemplo, cuando uno ve una imagen, ¿verdad?, por ejemplo, de un gatito, ¿verdad? El gatito tiene N atributos, ¿verdad? Casi que uno podría hacer una lista infinita de atributos de los gatos y son variables de gato a gato, ¿verdad? Pero la idea con esto del aprendizaje no supervisado es que yo tengo en mi conjunto gatos, tengo en mi conjunto perros, tengo varias cosas y mediante mecanismos estadísticos yo puedo inferir, digamos, las características, llamémoslo así, o los componentes principales de lo que es ser gato, ¿verdad? Entonces eso me reduce la complejidad y puedo dominar esas asociaciones de forma tal que, por ejemplo, cuando yo tengo esta data, ¿verdad? Pasa por un proceso de interpretación, que es eso que les menciono, ¿verdad? Se lo doy después a un algoritmo de clasificación, por ejemplo, lo proceso y me indica la salida. Ok, esto era un gato, esto era un perro, ¿verdad? Ahora ustedes pensarán, ¿verdad?, que esto claramente trae niveles de complejidad mayores, sí, y no solo a nivel, digamos, de programación, sino a nivel de los recursos que se requieren, ¿verdad? Porque nuevamente, y aquí entran términos como el Big Data y todas estas vertientes, ¿verdad? Yo necesito tener muchos datos con mucha variedad de gatos, por ejemplo, y muchos datos con mucha variedad de perros para poder sacar los componentes principales de esas, llamémoslo así, poblaciones dentro de mis datos, poder interpretarlas como tal, separarlas de alguna manera para que el algoritmo de clasificación lo pueda procesar y me indique efectivamente con cierto grado de efectividad que sea así. Y aquí es importante también, ¿verdad? Denotar que la máquina como tal nunca entiende, ¿verdad?, que está trabajando con gatos o perros. O sea, básicamente al final del día, un gatito es una representación en unos y ceros y el perro es otra representación en unos y ceros. Y precisamente porque son patrones lo suficientemente diferenciados, el algoritmo puede decir, ok, este va para la clase perro y este otro va para la clase gato. Obviamente, conforme aumentamos las clases y la cantidad de variedad de nuestros datos, eso puede traer complicaciones, ¿verdad? Eh, y no es inmediato, ¿verdad? No funciona, ¿verdad?, con la misma precisión. Y entonces muchas veces lo importante también es como, bueno, ¿cuál me sirve, ¿verdad?, dado mi set de datos? Y entonces aquí es importantísimo y esto como persona que viene de computación y que ahora estoy trabajando, por ejemplo, con personas de otras áreas, que las expertas, por ejemplo, en biología, que son quienes conocen los datos, ¿verdad?, nos ayuden a hacer las representaciones adecuadas para que la máquina pueda procesarlos de manera más efectiva, ¿verdad? Ningún algoritmo es perfecto y no es capaz, por ejemplo, si yo no le doy datos bien categorizados y bien establecidos, ¿verdad? Como tal, y no tengo la riqueza o la variedad necesaria, el algoritmo no puede hacer milagros y sufre de un montón de problemas como lo que se llama overfitting, ¿verdad? Que resulta que funciona, pero solo para mi set de datos. Si yo le doy otro, entonces ya no, porque no tenía suficientes características, ¿verdad?, de la muestra que le di como representación, y entonces literalmente hay que pensar en otra, llamémoslo así, proceso de entrenamiento. Y bueno, hay una mezcla, ¿verdad?, de estos dos, que es el aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? Nuevamente, las estrategias se han ido avanzando. Y entonces, aquí el entrenamiento no solo existe, ¿verdad?, a partir de búsqueda de patrones no supervisados, sino que al final, mediante medidas de incertidumbre o inclusive a veces intervención humana, se le da recompensas al algoritmo de forma tal que pueda, por así decirlo, reconstruir su set de datos con esas recompensas e ir adaptando sus algoritmos para que las respuestas sean más coherentes, ¿verdad? Ya ustedes se imaginarán que de alguna manera con ChatGPT eso es lo que está detrás, ¿verdad? Una monstruosidad de aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? Con una enorme cantidad de datos
que además lo estamos entrenando cada vez que lo usamos, ¿verdad? Entonces, él va ahí desarrollando ese aprendizaje que resulta muy útil y que va generando pues optimizaciones a partir de recompensas o penalizaciones. Entonces, en esencia, yo aquí tengo nuevamente mis datos y aquí yo no intervengo, ¿verdad? Yo no voy a preclasificarlos ni etiquetarlos, sino que utilizo algún mecanismo o algún agente, llamemos en este caso, que inclusive me ayuda a seleccionar el algoritmo, le doy una salida, dependiendo de la salida recibe una recompensa, ¿verdad? O un castigo, ¿verdad? Y la mejor se va acumulando y aprendiendo, de forma tal que en ese ciclo yo mejoro mi capacidad, ¿verdad? De aprendizaje o en este caso de tener respuestas más precisas y certeras, ¿verdad? Y aquí ustedes, particularmente en el ámbito biológico, pueden imaginarse la cantidad de datos que se pueden utilizar con esto, ¿verdad? Desde datos de genómica, ¿verdad? Que anteriormente a estos paradigmas eran costosos de procesar por la cantidad de datos que había, ¿verdad? Pueden pensar en datos ambientales, ¿verdad? Como sonoros, audiovisuales, ¿verdad? Imágenes. Todo eso puede ser la data que damos como entrada, ¿verdad? Que de alguna manera la preparamos bien, ¿verdad? Con, con una representación adecuada, con suficiente variedad, ¿verdad? Etcétera. Y entonces ahí va, ¿verdad? Igual, no hay algoritmo de aprendizaje reforzado, ¿verdad? Que sea perfecto, ¿verdad? Todos tienen cierto grado de error y ahí eso es un margen con el cual siempre se maneja, pero claramente si yo reduzco el tiempo que necesito para tareas de clasificación, por ejemplo, o para producción de ciertos textos, por ejemplo, pues uno se lo piensa y eventualmente adopta herramientas de este tipo, que son las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Y aquí lo bonito de esta área, ¿verdad? Y es lo que a mí de momento me tiene más cautivado, es que pasamos de un ámbito donde lo importante era la resolución de un problema en función de salidas esperadas a trabajar con una capacidad donde hay creatividad. Y nuevamente no en el mismo sentido de la creatividad humana, sino en la capacidad de, por ejemplo, con ciertos datos, crear nuevos datos, ¿verdad? Que son totalmente coherentes. De hecho, la definición que más utilizo para IA generativa es esta, ¿verdad? De Giovanni Campbell, que es básicamente una técnica que genera artefactos sintéticos mediante el análisis de ejemplo de entrenamiento, ¿verdad? Esto no se elimina de ninguna manera, aprendiendo sus patrones y su distribución, ¿verdad? Es decir, no solo aprende que el gato es gato, sino aprende cómo eventualmente se puede ser gato a futuro, ¿verdad? Entre comillas. Y crear réplicas realistas, ¿verdad? Que es la parte generativa, ¿verdad? Y curiosamente, hemos estado conviviendo con esta IA más tiempo de lo que creemos, ¿verdad? ¿Quién ha utilizado Google Translate, por ejemplo? Aquí me gustaría escuchar su experiencia. ¿Qué les parece Google Translate? ¿Sí lo han utilizado? ¿Verdad? Es muy bueno. Eh, ¿Recuerdan cuándo empezó Google Translate? A ver en el chat, perdón. Sí, es un muy buen recurso. Y empezó en el 2006, ¿verdad? Ya hace ratillo. Y ha ido mejorando. Y lo que hay detrás de Google Translate es un algoritmo generativo, ¿verdad? Cuando yo traduzco del inglés al español, por ejemplo, él no lo hace tomando las frases y buscando traducciones literales u otros ejemplos. No, no. Él lo que tiene es una gran cantidad de textos, ¿verdad? De los cuales ha extraído los patrones y sabe que, dadas ciertas frases, las traducciones más comunes o más probables son tales, ¿verdad? Y nuevamente entonces sugiere una traducción que puede mejorarse, que no es perfecta, sí, pero que ayuda mucho, ¿verdad? Y que eventualmente también reduce el tiempo, ¿verdad? Y aquí, eh, y claramente no elimina, ¿verdad? La capacidad experta de una persona de decir si una traducción
es bueno o no, ¿verdad? Esos son otros, como decimos en Buen Tico, esos son otros 100 pesos. Pero bueno, ha ido mejorando, ya puedo utilizar, por ejemplo, eh, lenguaje hablado, ¿verdad? Si uno le da una instrucción, él la cumple, puede también tomar texto de imágenes, todo eso es a partir de IA generativa. Y en la clave está en el gran conjunto de datos que maneja, ¿verdad? Y en esa gran capacidad computacional que tiene para prever este, las salidas más probables y esperadas, ¿verdad? Porque han sido recompensadas inclusive en su momento y eso es lo que se llama el fine tuning que ahorita vamos a ver. De hecho, el mismo buscador, ¿verdad? Cuando me completa ahí, o lo que tenemos en nuestros celulares para completar texto, son IAs generativas, ¿verdad? Y no nos generan eh, tanto shock, ¿verdad? Obviamente porque tienen un contexto bastante más limitado, pero el punto es que funcionan así. Y entonces uno podría pensar nuevamente en ChatGPT, no solo como la red neuronal con esteroides, sino como ese predictor de texto con capacidades computacionales muy fuertes y muy grandes y que, digamos, a partir del entrenamiento que se le ha dado o el pre-entrenamiento, ya, digamos, tiene estadísticamente medido, ¿verdad?, cuáles son las salidas esperadas. Entonces, de hecho, si yo le pregunto a ChatGPT cómo funciona, él te da esta respuesta. Muy sencilla, ¿verdad? Pero básicamente él habla de los modelos de lenguaje grandes, ¿verdad? Que es esta este, nueva tendencia, ¿verdad? De utilizar esto para el texto, que usa estrategias de deep learning, que es básicamente machine learning de redes neuronales con un montón de capas, ahorita las vemos, y genera texto similar al humano. Y entonces él tiene como base un montón de texto, libros, artículos, sitios, ¿verdad? Comprende los patrones y la estructura, entre comillas, del lenguaje natural. Y cuando se le da una consulta, ¿verdad? O una, eh, llamémoslo así, un prompt, ¿verdad? Que es el término que se utiliza en inglés, ya más o menos puede interpretar el prompt a partir también de otros prompts que se les ha dado y de respuestas que ha obtenido y de digamos, las recompensas que ha recibido por esas respuestas. Entonces, básicamente, podemos imaginar que yo tengo, ¿verdad?, una entrada que es mi prompt, que lo desmenuza de cierta manera. Estas capas, básicamente, imagínenlo como regresiones lineales donde cada conexión de la red neuronal tiene un peso, que es básicamente el valor que debería adquirir el atributo de lo que yo quiero clasificar, o en este caso generar, ¿verdad? Y lo voy pasando y ajustando capa a capa hasta que la salida esperada, ¿verdad?, es la que yo quiero o la que recibe la recompensa, ¿verdad? Esto se ve muy abstracto, ¿verdad? Y en realidad es un modelo matemático bastante complejo, ¿verdad? Pero lo que quiero que comprendamos es que es eso, en esencia es un mecanismo matemático fundamentado en capacidades computacionales enormes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, BART de Google y Poe también funcionan con principios muy similares. Meta, llamémoslo así, Facebook también tiene uno que se llama Llama, eh, algunos más accesibles que otros para utilizar, ¿verdad? Y esto también es importante, ¿verdad? Para quienes trabajamos, por ejemplo, en investigación. No hay forma, por ejemplo, que como investigadores desarrollemos algo de la capacidad de ChatGPT por la cantidad de recursos que requiere. De hecho, el otro día estaba leyendo, ¿verdad? Solo una etapa de entrenamiento de ChatGPT, ¿verdad? Implica una inversión de $100 millones por la cantidad de recursos que se tienen que usar, por el tiempo que dura haciéndose, ¿verdad? Eso no se hace de la noche a la mañana y no lo vemos, ¿verdad? Porque lo que vemos es básicamente la publicidad de adopte ChatGPT para su aplicación tal, o use nuestra API para mejorar su producto, o de que los estudiantes están haciendo trampa usando ChatGPT y generando texto. Bueno, esas cosas en realidad no denotan, ¿verdad?, la complejidad de lo que está detrás. De hecho, el ChatGPT 4, ¿verdad?, tiene capacidades realmente sorprendentes, pero es muy costoso, ¿verdad? Y por eso es que su uso cuesta al menos $20 al mes, ¿verdad?, para un usuario normal. Y si yo quiero, por ejemplo, utilizarlo para efectos comerciales, te lo cobran en función de transacciones
que eventualmente tienen que ver, ¿verdad?, con la cantidad de datos que yo le doy de ingreso y la cantidad de datos que él me da de retorno. Para que den una idea, esta es la cantidad de parámetros con la que ha venido creciendo el modelo de GPT, que es el Transformer generativo preentrenado, ¿verdad? No, yo soy fan de los Transformers y a veces me bromeo con mis colegas, ¿verdad? Que de este no eran los Transformers que yo esperaba para durante mis cuarentas. Yo quería juguetes más tuanis, como dice, pero sí es impresionante. Y vean que estamos en el orden de, ¿verdad?, de los billones de parámetros. ¿Verdad? Ya vamos por los, llamémoslo así, vamos a ver, unos 600 billones de parámetros aproximadamente, que son todas estas capas que están acá, ¿verdad? Y esas conexiones. Imagínensela con billones de conexiones, ¿verdad? Y es una máquina, pero absolutamente monstruosa, ¿verdad? Aquí estamos 530 billones de parámetros, de que cuando uno ya lo piensa, ¿verdad? Si entonces tengo 530 billones de parámetros que más o menos me describen los patrones a partir de los cuales la gente ha escrito históricamente y a los cuales él tiene acceso, por ejemplo, en la web, de libros, etcétera, y no es de sorprenderse que de los resultados que da. Ahora, y ahorita vamos también a hablar de eso, el proceso también está como dicen, adaptado para responder lo que queremos que responda. Entonces, esa decodificación que él hace, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le doy un texto como la gallina cruzó, ¿verdad? Él va a dar la salida, el camino y lo completa porque sabe además y ya ha sido recompensado que esa es la salida esperada, ¿verdad? Si me dijera la gallina cruzó y la atropelló un carro de camino, y pues probablemente no sea la salida esperada, pero pasa por todo eso. Entonces, aquí la interacción con una, digamos, inteligencia artificial generativa va en dos vías, ¿verdad? No solo la estoy entrenando y la estoy sesgando de alguna manera, sino que además se diseña para que en ciertos contextos, ¿verdad? ¿Y qué es el contexto? Esto que le estoy dando de entrada, ¿verdad? Él ya tiene premeditado qué es lo que espera de salida y entonces me da los resultados que se ven muy bien, ¿verdad? Y parecen sorprendentes, pero al final del día es un mecanismo, ¿verdad? No es la inteligencia, ¿verdad? De alguien que sea especializado en un tema durante años estudiando y leyendo artículos y profundizando en tema, ¿verdad? Es que lo que tiene es una capacidad computacional impresionante y que pues es útil, pero no es más que eso. Entonces aquí uno podría pensar, ¿verdad? Todos estos bloques son redes de redes muy complejas que funcionan a partir de lo que ya él ha aprendido y que se refuerza, funciona. Son básicamente tres pasos, ¿verdad? Donde se colecta y se entrena con la data de demostración, ¿verdad? Esa parte supervisada. De hecho, parte de lo que ha hecho que ChatGPT mejore en cada una de esas versiones es precisamente la contratación de personas que le dicen, ok, esta salida está bien, ¿verdad? Entonces, al final, no es tan automático, ¿verdad? Se colecta además datos de comparación que pasan por las redes, se entrenan y al finalmente cuando entra un nuevo prompt o consulta, ¿verdad? Él ya tiene todo preestablecido para generar la que más o menos se espera. Y si recibe un reward, que ustedes han visto que uno le puede dar un pulgar arriba o no, entonces va mejorando y si uno pide otra, ¿verdad? Él le dice, bueno, ¿cuál fue mejor, cuál anterior? Y así sucesivamente. Entonces, cuando usamos ChatGPT y le damos esas valoraciones, pues prácticamente lo estamos entrenando también y ayudando a que mejore. De hecho, podemos experimentar un rato. Yo hice un ejercicio muy interesante para que vean. Le pedí que sugiera una guía para una presentación, por ejemplo, acerca de los fundamentos de inteligencia artificial. Y aquí está la respuesta. Primero, ya está preentrenado
para que sea cordial, digamos. Esto que dice, claro, aquí tienes una guía general, ¿verdad? Básicamente está tomando mi prompt y lo está reescribiendo para que dé la sensación de que me está respondiendo, ¿verdad? Y vean qué interesante. eh, Toma la introducción, fundamentos, componentes de aplicaciones, retos y consideraciones éticas. Y por qué, a ver, yo podría decir está excelente y de hecho me hubiera funcionado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que probablemente este prompt ya tenga ha sido o tenga muchos similares a los que les han dado y entonces esto está, por así decirlo, prefabricado y pasó ya por la red preentrenada de manera muy eficiente y entonces si alguno de ustedes en este momento en su computadora hace una consulta similar, va a obtener un resultado muy similar. Entonces por eso es que, ¿verdad? Hay que manejarlo. Pero yo puedo cambiar y aquí es donde uno puede, este, mejorar y sacarle el jugo. Por ejemplo, ¿qué pasa si le digo, considerando que no debo tardar más de una hora y mi público son personas expertas en biología? Pregunta, ¿está entendiendo ella la pregunta, el lenguaje natural? Lo está interpretando, ¿verdad? Y lo interpreta a partir de los casos que ya tiene preentrenados y le funcionan como entrada. Y entonces vean ahora cómo cambia la respuesta en función de los parámetros que le di, que son parámetros que probablemente ya también tenga predefinidos. La hizo más cortita, más breve, ¿verdad? Le añade elementos de biología, pero por así decirlo ya está tuneado, por así decirlo, o afinado, es la palabra correcta, para que dé estas respuestas que son las que yo de todas maneras espero. Y aquí es la parte clave, ¿verdad? Eh, yo como persona que conozco, soy el que determina si en efecto esta es una buena respuesta o no. Y aquí eventualmente le puedo dar el sí o el no, puedo pedir que me la regenere de alguna manera y decirle cuál fue mejor que la otra. Y así él va recibiendo esa recompensa y va generando, digamos así, opciones más a la medida, ¿verdad? Que en última instancia eso es el logro de ChatGPT, ¿verdad? Dar esa ilusión de que me está dando la respuesta correcta esperada, ¿verdad? Hace un par de semanas participé en una charla también con colegas en Inglaterra que decían que, por ejemplo, ya ahora sí es cierto que pedirle a un estudiante un ensayo ya no es un ejercicio, ¿verdad?, que se pueda considerar válido para evaluación, porque la capacidad que tiene ChatGPT de producir un ensayo con referencias, con contenido realmente vigente y con, digamos, un orden lógico y una argumentación válida, al menos en ChatGPT 4 ya alcanza la de cualquier persona estudiante promedio, ¿verdad? Y no en vano, por ejemplo, ChatGPT da respuestas que pasan, por ejemplo, los exámenes de leyes en Estados Unidos mejor que el 90% de las personas y hace un montón de cosas, ¿verdad? Que en realidad son el resultado de que todas esas cosas que hacemos son patrones, ¿verdad? Que tenemos inconscientemente incorporados y que al final del día son los que nos permiten, ¿verdad? Eh, Tener conocimiento. Pero, y aquí es donde quiero ya ir cerrando con una reflexión, ¿verdad? Cuando la IA genera y crea estos textos, por ejemplo, inclusive parte del entrenamiento incluye que si el texto es bueno, lo reincorpora en su base de datos y entonces va aumentando, ¿verdad? Y ese aumento y esa escala le da más capacidad, entre comillas, predictiva. Pero no es igual que la creatividad humana, no es lo mismo que las nociones, ¿verdad?, que tenemos o los procesos que son de naturaleza biológica, de enseñanza y aprendizaje. Y lo importante es que si vamos a adoptar estas herramientas, ¿verdad?, lo hagamos con el conocimiento del caso. Ahorita yo quiero pues abrir el espacio en el minutito, 5 minutitos que quedan, ¿verdad? Como para que podamos conversar
y aquí les queda mi contacto para que también podamos eventualmente buscar posibilidades de colaboración. Entonces quedo totalmente anuente a sus consultas y espero que también les haya resultado no solo de interés, sino también, como le decía a un colega, ¿verdad? Es responsabilidad de quienes estamos en esta carrera, ¿verdad? También proveer un poco de alivio y guía a las personas porque esto puede ser muy abrumante, ¿verdad? Y hay brechas que se están ensanchando, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, en la ruralidad que no tienen acceso, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, al conocimiento necesario para utilizar bien estas herramientas, ¿verdad? Entran en una situación vulnerable, ¿verdad? A la cual hay que contribuir, ¿verdad? Educando, ¿verdad? Contribuyendo con el conocimiento y eventualmente facilitando las herramientas para que puedan adoptarse de manera efectiva. Como dato final, ahí vieron estadísticas, nada más para que lo sepan, ¿verdad? Al final del día, según el último revisión que hizo la empresa Gartner, publicada en el Harvard Business Review hace 15 días, del 80% o sea, de las empresas que han adoptado este tipo de tecnologías como parte de su transformación digital, que han sido muchas, como un 80%, solo el 25% declara haber tenido las mejoras esperadas y transformado sus procesos con IA y no han visto más allá del 15 o 20% de las ganancias esperadas, ¿verdad? Entonces, no es la panacea, no es tan fácil, ¿verdad? Y eso lo estamos hablando de empresas grandes, ¿verdad? Con sistemas muy complejos que tienen inclusive la capacidad de inversión para poder hacer estas adopciones. Y entonces, bueno, en nuestro caso también tenemos que llevarlo poco a poco, ¿verdad? Y con el conocimiento y el apoyo necesario. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente un tema apasionante porque nos deja mucho, mucho en qué pensar y para los docentes también, ¿verdad? Cómo poder ser más creativos para que, por ejemplo, a la hora de exigir un ensayo, como usted ponía el ejemplo, eh, asegurarnos de que no está hecho con inteligencia artificial, o sea, que vamos a evaluar al estudiante y no a la máquina. Así es que, bueno, eso hay mucho para conversar. Si hay preguntas, tal vez Raquel, si me ayuda con las preguntas, porque en el formato que estoy se me es un poquillo difícil Sí, leerlas. doña Dani, más bien creo que Gracias. Roberto Vargas tiene la mano levantada, entonces Roberto, si gusta, Ok, puede abrir el micrófono. gracias. Tal vez si quita la pantalla, Andrés, para que podamos verlos cuando levantan la mano. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, primero agradecer a Andrés. Segundo, mencionarles que la pregunta que va a hacer no estaba preparada. Sé que Andrés me mencionó un poco varias veces por ahí, vengo llegando de campo ahorita y veníamos escuchándolo y de hecho la pregunta que tengo fue una pregunta que me hizo mi colega con el que andaba ahorita en campo, que me pareció bastante interesante y creo que aplicaría mucho a todo esto que se está hablando. Y él me preguntaba por las consideraciones éticas. Entonces, justo preguntarle a Andrés como cuáles son los temas que imperan a nivel ético actualmente. Y el ejemplo que me daba Diego, que trataba sobre el uso, por ejemplo, que hace muchos años el uso de la calculadora, ¿verdad? Era pues básicamente prohibida en muchas de las clases, ¿verdad? Y actualmente es una herramienta que literalmente se utiliza sí o sí en muchas de las clases, por dar un ejemplo en matemática. Entonces, pensando a futuro, cómo se visualizaba el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de la clase para eventualmente en algún momento ser lo que de la normalidad, digamos, ¿verdad? Como ahora pasa con la calculadora, si el IA va a ser así mismo en algún momento con las clases. Bueno, esa es de las preguntas del millón. Y de hecho hay grupos de investigación enfocados, ¿verdad? En los temas éticos. Porque, por ejemplo, va a modificar sistemas legales, ¿verdad? Por ejemplo, si un auto autónomo que se maneja con una inteligencia artificial, llamémoslo así, tiene un accidente, ¿quién es el culpable? ¿A quién se le responsabiliza por el accidente? Y si en efecto tiene daños o prejuicios a personas, ¿cómo se trata de eso, verdad?
eh, en nuestro ámbito más cercano, ¿verdad? Todos tenemos el temor de que se haga trampa utilizando ChatGPT, por ejemplo, o inclusive otros temores más, creo yo, digámoslo así, fuertes, ¿verdad? En cuanto al cambio de la fuerza laboral, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién sustituye a quién? ¿Verdad? Entonces, de hecho, muchos de los gurús de la IA hablan de que la IA no sustituye personas, sino que sustituye trabajos. Pero es fácil decirlo cuando no es el trabajo tuyo al que van a sustituir, ¿verdad? Y cuando son millones de personas las que eventualmente podrían sustituirse. Hay un marco de trabajo que es el que yo he estado referenciando más recientemente de un autor que se llama Haskell desde 2021, que menciona las tres H's por su nombre en inglés, ¿verdad? Que básicamente una IA debería ser helpful, o bueno, útil, eh, honesta, y además harmless, o sea, no tiene que tener daño, ¿verdad? Entonces, ya vienen las regulaciones en camino, inclusive, por ejemplo, actualmente en la Asamblea Legislativa, y no me refiero al caso de los diputados que generaron una ley a partir el uso de ChatGPT propiamente, sino ya hay grupos de trabajo que están trabajando la primera ley, ¿verdad? Inclusive a la UNED nos llegó la consulta para efectos de un criterio experto, particularmente en educación, y con esos tres criterios, básicamente, inclusive la UNESCO también ya ha definido normativas que eventualmente, ¿verdad? Pondrán ciertos límites que son necesarios, ¿verdad? Eh, yo di el ejemplo, ¿verdad? Al final del día convivimos, por ejemplo, con tecnologías como la nuclear, ¿verdad? Que está altamente regulada y que, diga, como tiene riesgos, también tiene beneficios, ¿verdad? Y es todo un debate. Lo mismo va a suceder, me parece, con el tiempo. Aquí también el punto es no dejarse llevar ni por temores infundados, ni por, ¿verdad? La tendencia, ¿verdad? O la premura en la adopción de la herramienta, ¿verdad? Esta misma situación la teníamos, por ejemplo, hace 8 años con los temas de Bitcoin y, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con blockchain, ¿verdad? Y sí, sí se adoptó, sí se usa, pero no ha sido, ¿verdad? El detonante de todo lo que la gente pensó que en su momento que iba a ser. Si empezamos a unos cuantos años atrás, en la pandemia, hablábamos de el metaverso, ¿verdad? Y que nos íbamos a ir todos y todas para allá. Eso tampoco va tan rápido. Lo mismo con la IA generativa, ¿verdad? Y más bien, como yo decía, o sea, la investigación en esto va avanzando y los resultados también, no, como todos, van a aplanarse, ¿verdad? En esas curvas de adopción, porque también hay límites físicos, ¿verdad? O sea, OpenAI, que es la empresa que trabaja ChatGPT, por ejemplo, y en general todos los otros, llamémoslas, interfaces de asistencia inteligente, dependen de recursos que son en general escasos, ¿verdad? Y van a tener también problemas a nivel de consumo de energía, por ejemplo. De hecho, eh, el- la huella de carbono de las granjas de ChatGPT, ayúdenme a decir, ¿verdad? Entonces, eh, hay cuestiones éticas que estamos perdiendo también de vista por, llamémoslo así, adorar a la bestia, ¿verdad? Como en el texto bíblico, cuando en el Antiguo Testamento se adoraba al Baal creado por las personas de oro, ¿verdad? Podemos caer en esa dinámica también. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que ahorita el cambio climático es un riesgo más inminente y tiene problemas éticos todavía más graves. Entonces, todo creo que lleva ahí, pero este marco de trabajo que les digo, ¿verdad? En que mantener a la IA en el rango de la utilidad, de la honestidad y de la transparencia en última instancia, en términos de que no es dañina, ¿verdad? Es en última instancia un llamado ético a las personas, ¿verdad? Que tengamos esas prioridades claras a la hora de usar este tipo de tecnologías. Y funciona en biología, funciona ¿verdad? En computación, funciona en ingeniería o en el área en que lo vayas a aplicar, ¿verdad? Es una muy buena referencia y pueden buscarlo también. El autor se llama Haskell y pues en Google Scholar ponen Haskell y les va a salir la referencia. Muchísimas gracias, pura vida. Muchas gracias.
¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, No, no, doña Dani, nada más comentarios de agradecimiento por la charla. ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Andrés, por este aporte tan importante que nos ha dado y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Entonces, bueno, seguimos con nuestros webinarios para lo que queda del resto del año. Les estaremos anunciando lo que viene. Muchas gracias a todos y buenas noches. A la orden, con muchísimo gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias, pura vida. Muchas gracias.